Bueno, para empezar, yo creo que nos tenéis que contar qué es 180 al cambio y cómo nació y qué es este proyecto. Pues si queréis empiezo yo. Venga, cuéntanos lo Sobre que todo primero. hablando de esa parte de cómo nació 180 grados el cambio, porque la verdad es que, jo, cuanto menos, cada vez que lo recuerdo, cuanto menos es bonito, ¿eh? Hace 3 años ya, va para 2 años y medio, o sea, va de 2 años y medio a tres. Yo recibí un privado por Instagram de Pablo. Yo ya me dedicaba al bienestar emocional y mental de las personas que conviven con esclerosis múltiple, puesto que yo convivo con esta patología y sé lo importante que es. Y recibí un mensaje privado de Pablo diciéndome que, oye, que qué le parecería, que las, que ¿qué visión tengo yo de que él pudiese crear un programa o crear unos entrenamientos de manera online después de la pandemia? Imaginaos qué interesante y qué importante para las personas que convivían con esclerosis múltiple. Y yo le dije, wow, es fabuloso. Entonces, bueno, pues nos reunimos, quedamos en agendar una sesión, hicimos una sesión por Zoom sin conocernos de nada. Y cuando terminó de exponerme su proyecto, le dije, oye, ¿por qué no nos juntamos? Porque qué interesante sería trabajar la parte mental y emocional, que es la que yo trabajo, unida a la tuya, la parte del ejercicio físico, que además como neurorehabilitador y una persona que lleva formando y trabajando en esto un montón de años, puede dar pues muchas perlas de oro a los pacientes. Y los dos coincidimos en que faltaba un área que ahora mismo se estaba poniendo muy de manifiesto en la palestra, que era el área nutricional también. Entonces decidimos ponernos en contacto con personas que se dedicasen a esto para ver si podíamos hacer equipo. De primeras, yo creo que sí, fue de primeras, vino un amigo de Pablo, una persona conocida por él y bueno, la verdad es que necesitábamos un nivel de implicación alto por parte de las tres áreas y esta persona no podía implicarse de esa manera porque estaba muy atareado. Entonces, bueno, pues decidimos seguir buscando y encontramos a un chaval, Johnny, que fue bueno, empezamos con él, empezamos Johnny con la parte nutricional, Pablo con la parte deportiva y yo con el bienestar mental y emocional. Y ahí se empezaron a sembrar, o más que sembrar, como a poner los primeros ladrillos de unos cimientos que cada vez sonaba mejor, que ya empezábamos a tener algún paciente, que nos ilusionaba mucho el hecho de poder trabajar los tres juntos, y además estábamos viendo los resultados. Hubo un momento en el que Johnny decidió no estar por causas particulares, personales, así que él marchó y Pablo y yo nos reunimos y yo dije, mira, Pablo, yo creo que este proyecto, a pesar de nosotros, tiene que continuar porque tiene muchísimo sentido. O sea, tres personas arropando a un paciente de manera personalizada, sabiendo que no es, claro, se habla mucho de que es la enfermedad de las mil caras, pero no se trata a cada paciente de una manera distinta y en este enfoque sí se hace de esa manera. Y bueno, yo había conocido meses atrás a Marta porque la entrevisté y, y esa semana había oído hablar de ella otra vez y yo en las casualidades no creo mucho, creo más bien en las causalidades. Y dije, creo que es el momento, Pablo, creo que tengo una persona que tal vez le puede interesar estar aquí. Además, es una persona muy especializada en pacientes con enfermedades autoinmunes. Y yo qué sé, vamos a cruzar los dedos. Entonces me puse en contacto con Marta, la expliqué el proyecto, me dijo, ¿cuándo empezamos? Y lo que en un momento fueron unos cimientos creados por Johnny, Pablo y una servidora, que a lo que le doy muchísimas gracias a Johnny desde aquí, con Marta construimos la casa, no sé, en medio año. O sea, era como ella ponía un montón de foco, empezamos a generar una sinergia entre los tres espectacular y a trabajar en equipo de una manera súper potenciadora y eso se ve en los propios pacientes. Así que, cuanto menos, el empiece de este, de este proyecto es maravilloso porque está todo lleno de, oye, que sí, ¿qué te parece? Sí, y en realidad ese que te parece sí siempre iba un hilo conductor detrás, que es las ganas de poder ayudar a las personas y de acompañarlas a que estén mejor. Y creo que ese es el valor fundamental que nos une tanto a Pablo como a Marta como a mí. Y esa es, yo creo que la esencia de 180 grados del cambio. Así que bueno, yo no sé cómo contar esta historia dentro de un tiempo, pero
Es que es muy romántica, o sea, yo estoy muy enamorada de esta historia. Qué guay. Tenéis con Marta la parte nutricional, tú te encargas de la parte emocional, Pablo, que es más la parte de la actividad física o rehabilitación. Has dicho neurorehabilitador y me he quedado con este término porque yo creo que merece la pena explicarlo, ¿no? O sea, ¿qué hace un neurorehabilitador? Y a ver, bueno, Laura me define así, porque sí que es verdad que llevo toda mi carrera profesional vinculado bueno, a tratar con personas con daño neurológico, ya no solo esclerosis, sino bueno, de lesiones medulares, todo tipo de perfil neurológico. Y bueno, sí que es verdad que la definición como tal de neurorehabilitador, digamos que es más teóricamente apropiada a un fisioterapeuta. Y en ese sentido yo no soy fisioterapeuta, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero con una amplia experiencia, digamos, en eso, en la prescripción de ejercicio físico en pacientes neurológicos y concretamente en esclerosis múltiple. Claro, de ahí en la definición de neurorehabilitador. A mí, sinceramente, prefiero encasillarme como eso, entrenador personal, entrenador, bueno, pero bueno, no porque a mí, sino bueno, cuando entra en conflicto con otras áreas. Bueno, hablaremos de la actividad física en la esclerosis múltiple después. Hay un término que usáis que me gusta mucho, que es intermultidisciplinar, porque se puede conocer multidisciplinar, ¿no? Que al final es un equipo, pero añadís el prefijo inter. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que hay una gran diferencia, siempre hablamos de equipos multidisciplinares, que es abordar a un paciente desde diferentes áreas, ya que bueno, un profesional solo no puede, aunque sepamos la importancia que tiene el resto de las áreas, no podemos saber de todo. Entonces siempre se pone el foco y está muy en auge hablar de esto, ¿no? De que cada persona esté abordada de forma interdisciplinar, o sea, multidisciplinar, perdón. Y lo vemos importante, pero eso también a veces genera muchos conflictos a los pacientes porque cada profesional lo intenta abordar desde una manera o no se ponen en común. Y a veces es muy difícil pues, que todos los profesionales lo pongan en común. Y desde 380 grados lo que hacemos es pues que cada profesional tenga su área, pero entre nosotros también lo ponemos en común. Y creo que es gran parte que nos ayuda entre nosotros también al trabajo. A mí me facilita muchísimo el trabajo que diferentes áreas estén tratadas por Pablo, por Laura, y que además yo pueda hablar con ellos, oye, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo enfocamos a este paciente en concreto? ¿Dónde presionamos más o dónde menos? ¿Cuál es el foco? Y es una manera que sea multidisciplinar, pero al final es multidisciplinar, pero entre nosotros estamos conectados, que yo creo que es la parte más importante también de cara. A mí me lo facilita muchísimo, como decía, ¿no? Pero sobre todo se nota en los resultados en los pacientes. Sí, yo creo, a ver, que lo podemos ver por trasladarlo a algo más general, ¿no? Digamos que multidisciplinar es cuando una patología te mandan a, no lo sé, me lo invento, al ergólogo, al digestivo, al endocrino y no tienen ningún tipo de relación entre ellos y cada uno da su punto de vista, te pone una medicación o un tratamiento, pero no hay comunicación. No es lo mismo que seguir una línea común en la que distintas personas que están especializadas en su parte, pero al hablar y al tener ese objetivo entre todos, pues no lo sé, a lo mejor Pablo le puede decir a Marta, oye, espérate porque no podemos hablar de cambiar la nutrición y meter además actividad física y entonces vamos a parar por aquí, vamos a empezar por este lado o bueno, o en otra persona que ahí, ¿no? La importancia de personalizar es más importante que en este momento enfocarnos en la parte más emocional porque es donde más está cojeando. Sí, yo casi en nuestra forma de trabajo la calificaría como multi-interdisciplinar. Porque, sí, porque al final, bueno, sí, cada uno de nosotros tres trabajamos en nuestra área con un objetivo cada uno dentro de su área, pero unificado al objetivo común que es la mejora en este caso del paciente, claro. Y además es intermultidisciplinar porque es que nos reunimos semanalmente para hablar de los pacientes.
para compartir y coordinar lo que estamos haciendo. Muchas veces cuando se trabaja de manera multidisciplinar, como tú decías, imagínate un nutricionista por un lado, un entrenador personal por otro y una persona que se encarga del bienestar emocional y mental por otro. Entre estas tres áreas les van a venir bien a los pacientes sí o sí, o sea, aquí no hay duda. Lo suyo sería que todo el mundo hiciese esto como mínimo. Pero cuando esos tres profesionales se aunan con un objetivo, un mismo objetivo, que es generar adherencia a las tres áreas. Además, darle todos los recursos, todas las motivaciones, todas las herramientas para que ellos mismos lo vayan haciendo. Es que lo curioso, y yo creo que lo potenciador de este programa, es que no queremos dependencia y estamos todo el rato compartiéndonos información para ver cómo va, en qué área necesita un extra de ayuda. Oye, mira que esta semana no ha podido quedar, no he realizado mucho ejercicio físico. Si yo tengo sesiones esa semana, pues se puede abordar ese tema. Entonces, todo es una interacción súper profunda y continua para brindar un enfoque muchísimo más integrado y coordinado para que el paciente que convive con esta patología pueda estar muchísimo mejor. Y es que tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Sí, no, vamos, en ninguna duda, totalmente de acuerdo. Bueno, este es el equipo, este es el enfoque y si os parece empezamos a hablar un poco más sobre la enfermedad, sobre la esclerosis múltiple y tendremos que empezar por el principio, por definirla, ¿no? ¿Qué es la esclerosis múltiple? Pues la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa que va afectando al sistema nervioso central. Lo que ocurre es que van habiendo pequeñas lesiones en diferentes partes del sistema nervioso central y pues puede afectar de diferentes maneras con muchos síntomas. Como decía antes Laura, es la enfermedad de las 1000 caras, entonces esto se llama así porque cada paciente es completamente distinto y la progresión también hay que dejar claro que es completamente distinta en cada uno y va a depender de muchos otros factores. Siempre se han diferenciado distintos tipos. Ahora, en la actualidad, parece que se está tendiendo ya no a la clasificación clásica y la actual diferencia entre la esclerosis múltiple activa o no activa. No sé si queréis hacer un repaso porque imagino que conviven estas clasificaciones todavía. Sí, a ver, digamos que la clasificación sigue siendo actual, porque lo de activo o no activo, digamos que no está instauradas, bueno, se está un poquito pues planteando, más que nada yo creo que por facilitar un poco al paciente y no volverlo loco con tanta clasificación y que al final es así, porque es, a grosso modo, ¿hay evolución o no hay evolución? Pues bueno, pero bueno, actualmente sí que existe una clasificación de la esclerosis como tal y principalmente son 4 los tipos de esclerosis que hay en función de, digamos, de la gravedad, de la evolución o, bueno, llámese, defínese como sea. Digamos que la menos grave, entre comillas, como tal, es la esclerosis múltiple remitente recurrente, que se caracteriza porque tiene brotes agudos seguidos, pero también etapas estables, y siendo la duración de estas etapas pues variable. Coincide también con nuevas lesiones en el sistema nervioso central y es el tipo de esclerosis más frecuente. El segundo eslabón o segundo estadio de su gravedad o tal es la progresiva secundaria, esclerosis múltiple secundaria progresiva, perdón, que suele aparecer a los años del primer tipo, de la remitente recurrente. Y aquí, en este segundo caso, ya hay un deterioro neurológico progresivo. Un tercer tipo es la esclerosis múltiple primaria progresiva, y en este tipo de evolución la forma es de forma progresiva, sin brotes definidos, pero muy lenta. Hay una evolución sin brotes muy definidos, pero sí que es una evolución muy lenta, progresiva. Y la última, que viene a ser una continuación de esta anterior que acabo de decir, un subtipo de la primaria progresiva, es la esclerosis múltiple recibante progresiva, en la que hay una progresión constante, pero con episodios de brotes. Así, a grosso modo, un poco teórico lo que es la clasificación. Y lo que hablábamos, bueno, al inicio, pues eso,
hay una cierta tendencia a que simplemente esta nueva clasificación sea que si las personas que padecen la patología presentan progresión y las que no, y las que tienen brotes, o nueva, que sería la esclerosis múltiple activa, y las que no los tienen, que en este caso sería la no activa. ¿Se puede pasar de un tipo a otro? Sí, claro. En función de la evolución de cómo vaya transcurriendo la enfermedad, pues ir pasando por los diferentes estadios. Y luego... Pero también te puedes quedar en uno, Ujú. ¿vale? Que yo creo que tiene mucho sentido, joder, yo como paciente observo la clasificación anterior y es como, detrás de esto viene esto, detrás de esto viene esto, es como, Claro, no es ¿vale? exactamente. Entonces no es así. Hay personas que se quedan con remitente recurrente, o sea, se quedan Es que tampoco tiene mucho sentido hablar de estas nomenclaturas porque ya se está cambiando. O está activa o no está activa. Exactamente. Y luego, Y ya dependiendo digo, de cómo esté activa, tú estarás dentro de una... Y es que esa clasificación no es más que para poderte poner tratamiento. O sea, si no cursas brotes y luego recuperas, pues estás en una parte degenerativa que no está cursando brotes. Entonces hay un tipo de tratamiento para eso. Si le ponemos nombre, yo por lo que veo y por lo que puedo apreciar con las personas que trabajamos, es que es como que en la mente de las personas que conviven con esta enfermedad, que convivimos, es como después de esto viene esto, después de esto viene esto, y no tiene por qué venir. Y de hecho este programa tiene mucho sentido en detener que venga nada. Es decir, vamos a trabajar en nosotros para poder estar lo mejor posible. Esto no quiere decir que no te vaya a dar ningún brote o que no vayas a progresar, pero eso es poner todo de nuestra mano. ¿Qué pasaría si los pacientes que hoy están en primaria, estos pacientes que han ido la enfermedad evolucionando, se hubiesen cuidado con todo lo que se sabe hoy, hubiesen estado así? O sea, es una pregunta de prevención, ¿vale? Entonces, aquí abro un melón que a lo mejor muchas personas no están... de acuerdo con lo que digo, pero es que tiene muchísimo sentido. O sea, si es que se sabe que podemos intervenir, entonces está muy bien que se diga, ¿está activo o no está activo? Y dependiendo de cómo sea tu progresión, pues tendrás acceso a ciertos fármacos o no, o otros. Sí, hay diagnósticos que parecen sentencias y que ya no se puede hacer nada y estamos, y lo que se ve tanto en esta enfermedad como en muchísimas, que el paciente puede hacer mucho más, que se puede, no podemos decir curar, porque ya se convive con esa enfermedad, pero se puede estabilizar y se puede tener vida. No es, bueno, pues ya está, entonces ya me dejo llevar y bueno, pues es un error que se ha llevado en la medicina convencional, también por el conocimiento que había con muchas patologías. Vamos a hablar de esto. Habéis nombrado también varias veces el término brote y creo que estaría bien explicarlo. ¿Qué es un brote? Los bloques, lo explico también para que se entienda relativamente de forma sencilla. Digamos que son episodios neurológicos que se asocian a la inflamación que mencionaba Marta en la descripción de lo que es la esclerosis. Y esa inflamación lo que hace es destruir la capa de mielina que protege a las neuronas. Dicho de una forma un poquito más sencilla y que se pueda entender, un brote es una recaída, un ataque de la esclerosis múltiple con la aparición de nuevos síntomas o bien el empeoramiento de síntomas que ya estaban inicialmente, de síntomas antiguos. Que dentro hay términos con recaída, brote, también se utiliza pseudo recaída. ¿Qué es una pseudo recaída? Recaída y brote viene a ser lo mismo. Lo que viene siendo la pseudo recaída es cuando no cumple los criterios de lo que viene siendo un brote. O sea, me refiero, para que haya un brote, pues tiene que haber una serie de características
como por ejemplo que aparezca, pues eso, lo que decía antes, un síntoma nuevo, un empeoramiento de los síntomas existentes. Tiene que haber un margen de tiempo que se establece teóricamente en unos 30 días de la última recaída, del último brote. Tiene que, esa duración también está estipulada una duración teórica de más de 24 horas y, sobre todo, que quizás es lo que más, para que se pueda entender, que no sea causado por ejemplo, por un síntoma de fiebre o bien por infección. O sea, la diferencia en sí, que el brote, digamos que sigue siendo la evolución de lo que es la patología, con nuevos síntomas, nuevo daño, y la pseudo-recaída tiende a desaparecer. O sea, puede haber un supuesto empeoramiento, pero puntual, temporal, pero que pase ese periodo de tiempo y vuelves, digamos, al estado anterior. O sea, la enfermedad no evoluciona, no existe evolución en la pseudo-recaída. Vale, vale. Bien, y antes de esta evolución, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Qué signos, qué síntomas serían para sospechar? Y luego sí, que luego cómo se diagnostica una vez bueno, que llega el paciente con sospechas y qué hace el médico para diagnosticar la enfermedad. Bueno, Bueno, pues yo voy a hablar vale. Perdón. Sí, no, iba a decirlo para que luego nos cuentes tu Dale, pues dale tú, diagnóstico. Marcos. Venga, vale, hago yo. Bueno, es un diagnóstico diferencial, es decir, cuando se sospecha cuando vas al médico por los síntomas que tengas, lo que se hace es hacer diferentes pruebas para descartar otras posibles enfermedades y en este descarte a veces se llega a la conclusión de que es esclerosis múltiple. Se hacen diferentes pruebas, pues típico análisis de sangre, que con un análisis de sangre no vamos a poder hacer nada, pero sí, eso, descartar otras enfermedades. Y las pruebas más comunes son resonancia magnética, que podemos ver ahí si hay lesiones, tanto pues, en cerebro, médula espinal y tal. También se puede hacer una punción lumbar o pruebas de potenciales evocados. No siempre se hacen todas, a depender pues de los síntomas que se tenga cada uno, se va haciendo diferentes pruebas y a veces esto, o sea, que no haya una prueba exacta para diagnosticar esclerosis múltiple, hace que este proceso sea un poco largo, un poco tedioso y entonces, bueno, pues cada persona tiene su proceso de diagnóstico. Y ahora ya sí que te dejo, Laura, porque sí que quiero que cuentes un poco desde perspectiva un poco más paciente, que tú ahí sí que tienes más Sí, experiencia. cuéntanos, bueno, en tu caso, y también qué sería normal, o sea, cuando una persona va al médico, qué síntomas son los más comunes, si es que los hay, ¿cuándo se sospecha? Bueno, el diagnóstico de esclerosis múltiple suele ser un proceso bastante complejo porque generalmente implica una serie de pasos o sea, una serie de síntomas que pueden ser causa de muchísimas patologías, de muchísimos problemas, de infecciones, y esto suele ser un problema, porque muchas veces el diagnóstico no se hace rápido. En mi caso tardó más de un año, pero yo creo que ahora las cosas están cambiando. Hoy he hablado con una chica precisamente que está recién diagnosticada y han tardado como 3 meses. Entonces, bueno, yo creo que, o quiero pensar, que las cosas van cambiando, pero sí es verdad que normalmente los síntomas que suelen aparecer están pues, relacionados con visión borrosa, entumecimiento de alguna parte del cuerpo, alguna debilidad repentina, dificultad, de repente te levantas, dificultad para caminar o problemas de equilibrio. Y cuando tú vas al médico de cabecera con este tipo de molestias, pues muchas veces lo abordan otros profesionales o muchas de las o a muchas de las causas que le meten en este saco es: tienes ansiedad, toma un ansiolítico, es estrés, que probablemente también lo sea, pero claro, esto alarga mucho más el diagnóstico. En mi caso personal, a mí se me durmieron las dos manos por completo. En ese momento era metre, entonces imaginaos, a mí se me caían las bandejas de las manos, porque yo dejaba de mirar la bandeja y yo no sabía lo que tenía cogido. Entonces,
Estuve de baja, en esa baja me mandaron al traumatólogo porque pensaban que podía ser algo del túnel metacarpiano o podía ser algo de las cervicales. Y luego, bueno, pues pasado el tiempo me hicieron una resonancia y del traumatólogo pasaron directamente me dijeron que pedía cita en neurología porque habían visto alguna cosa, alguna mancha dentro de esa resonancia magnética, pero claro, tardó mucho, entre prueba, otra prueba. No sé si tienes estrés, no tendrás algún tipo de depresión, o sea, te preguntan muchas cosas. Esto para mí que fue problemas de sensibilidad, pero para otras personas que a lo mejor sean problemas visuales, pues directamente al oftalmólogo. Y claro, el oftalmólogo, una serie de pruebas y luego no es nada porque no lo ven, no está claro y de ahí pasan pues mucho tiempo. Entonces, bueno, los síntomas que suelen presentar suelen ser estos. Los que he dicho: debilidad, visión borrosa, entumecimiento, dificultad para caminar, equilibrio, pero es que es la enfermedad de las mil caras. A cada uno de verdad que le avisa con algún síntoma distinto. Y luego, porque yo creo que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy estigmatizada, lo que, como he dicho antes, ¿no? Que parece una sentencia el diagnóstico, que no se puede hacer nada. Entonces, otra vez, ¿no? Primero, en tu caso y también para que sirva a pacientes, ¿cómo se encaja esto emocionalmente? O sea, ¿qué miedos vienen? Alrededor de ese día en el que ya está diagnosticado, te dice el médico tienes esclerosis múltiple, ¿qué pasa ahí? Tienes esclerosis múltiple y haz vida normal. Vete a casa, haz vida normal, no te estreses y dices tú, ¿cómo puedo encajar todo esto? Mm, Pues normalmente suele afectar a gente muy joven, porque es la segunda causa de discapacidad. La primera causa mm, son los accidentes de tráfico entre personas de 20 y 40 años. Por lo tanto, estás en una parte de tu vida en la que crees que puedes serlo todo, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, de repente, con un diagnóstico de este calibre, se te viene el mundo al suelo, literalmente. Piensas que va a ser de tu futuro, cómo va a ser tu calidad de vida, cómo va a ser el curso de tu enfermedad, cuándo te va a dar un brote. Claro, ¿cuándo me va a dar un brote? ¿Cómo voy a saber distinguir qué es un brote de lo que no es un brote? Esto al principio te duele algo y dices, a ver si es un brote, ¿vale? Y estos miedos, esto se genera una ansiedad terrible. Que luego tú vas al neurólogo y te dice, tienes todos estos medicamentos, todas estas son tus opciones de tratamiento, ¿cuál elegir? Y es como, yo tengo que elegir, o sea, yo que no sé nada, tengo que elegir, y que está bien porque es una responsabilidad que es compartida neurólogo-paciente, pero en un primer momento es como, por favor, decidme algo, que haga algo y ya. Pero claro, ese ya no existe, no es así. También cómo va a afectar todo esto en mis relaciones de trabajo, en mis relaciones personales. En el caso de ser mujer, yo tuve un miedo atroz a, ¿voy a poder ser madre? Si mi deseo es ser madre, voy a poder ser madre y sería coherente que yo fuese madre, sería responsable que yo fuese madre. Y luego, a medida que va pasando la enfermedad, cuando hay dificultades, hay síntomas, hay fatiga, hay discapacidades, ¿cómo afrontar esto en el día a día? Al final yo tengo la impresión, y ahora se le añade que como hay más información, y esto es algo que estoy viendo de manera constante, como hay mucha información sobre esto, sobre qué se puede hacer, hay una gran desinformación. Y esto a los pacientes les genera ansiedad. ¿Qué puedo hacer yo? Es que unos dicen esto, otros dicen esto, otras personas dicen esto. Entonces, yo me doy cuenta de que es una enfermedad o de que es un gran tema donde hay muchas dudas y muy pocas respuestas claras. mm. Y Infoxicación. sí, y aquí yo creo que tanto los pacientes de la salud como los propios pacientes que conviven con la esclerosis múltiple, como todas las personas implicadas en esto, en la mejora de esto, tenemos que tener claro esa parte de vamos a prevenirlo todo, pero poniendo de verdad los cimientos de manera muy sencilla, porque las personas tienen mucho miedo y luego son muchos cambios y esos cambios también te generan muchísima ansiedad y un abordaje mental y emocional, porque de verdad que toca partes de la identidad de una persona. Yo de repente tenía un futuro súper prometedor en algo que me encantaba y a mí me echaron de un trabajo por convivir con esclerosis múltiple. Y de repente, ¿quién era yo? O sea, se tocó las partes, los pilares que sostenían quien yo creía que era. Entonces, esa distorsión hay que manejarla de alguna manera. Volver a
a esa identidad, quién es tú, a pesar de, y desde ahí. Y también hay una parte fundamental que, como no está muy bien definido la enfermedad, en qué me va, en qué partes me voy a ver impedido o impedida, empiezas a crear tu mundo en base a la enfermedad. O sea, está la enfermedad, la esclerosis múltiple, y la esclerosis múltiple me va a afectar al trabajo, a mis relaciones sociales, a mi pareja, a mis estudios, a mi vida futura. Y al final es como poner este melón tan grande en un área más de tu vida. ¿Vale? Que a veces estará más latente, yo lo veo como el rosco de pasapalabra, ¿vale? A veces estará incandescente, ¿vale? Pero no deja de ser un área de tu vida. Tú tienes muchas más cosas en tu vida. Y esta parte no se está abordando y yo creo que sería fundamental. Sí, No sé si te respondí. sí, claro, o sea, esos son todos los miedos que te vienen cuando se recibe el diagnóstico. A mí me gustaría que contaras o se aclarara, ¿no? Si todos esos miedos, que por supuesto tienen fundamento, ¿no? Porque todo el desconocimiento y todo lo que te puede afectar, si luego están así. O sea, si se puede convivir, porque luego viene la convivencia con la enfermedad, si se puede vivir bien con esclerosis múltiple, si realmente afecta a toda tu vida, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se convive? Sí afecta. Y dependiendo de cómo estés, ese caso de las milicares afectará más o menos, ¿vale? Afecta a personas, les afecta la motricidad, la fina y la gruesa, o sea, sí afecta. A otros la cognitiva. En mi caso, la sensibilidad y pérdida de fuerza. Pero, Jobar, el ser humano tiene algo dentro de él que es la resiliencia, que es la capacidad de poder reponerse a las adversidades y hallar nuevos recursos para poder seguir, ¿vale? Yo siempre digo que a mí la esclerosis múltiple me ha dado algo que yo antes no tenía y que le tengo que agradecer mucho, porque antes no me enteraba de lo que iba la vida. Y esto me lo ha dado la esclerosis múltiple, no me lo ha dado nada más. No hubiese podido aprender todo esto en ningún estudio, ni si alguien me contase esto, ¿vale? Ha sido en propia persona. Y se puede salir de todo, pero claro, hay una parte que es cómo tú actúas ante la vida, ¿vale? Porque es verdad, me puede estar dando un brote o puedo estar empeorando, o en este momento no estoy del todo bien, pero saberte reponer a eso. Y para eso hay un trabajo, Jobar, esa es la prevención. Esa es la prevención de la que tanto hablamos en 180 grados el cambio. Poder estar armados o con un super equipaje para poder hacer frente a cualquier situación, a cualquier brote, a cualquier recaída, a cualquier momento que sea más retador. Yo tengo una vida mejor ahora que antes y he tenido bastantes brotes, pero tengo una vida mejor porque soy yo la que quiere tener una vida mejor, y busco también, no es como Mr. Wonderful, el positivismo por el positivismo, no, porque a veces me cago en la leche. No es fácil, pero de ese no es fácil sacó la fuerza, la resiliencia para seguir adelante, que de esto trata la vida, ¿vale? De seguir hacia adelante y de poder levantarnos ante cualquier adversidad. Yo muchos de los miedos que he tenido, pues no se han dado aún o no se van a dar jamás, y otros sí se han dado, pero luego no se dan todos de golpe, se dan uno y luego otro y va superándolos. Yo fui madre, tuve un brote después de ser madre, fue duro, tuve que dejar de dar el pecho, pero está superado, lo superé en ese momento. En ese momento lo trabajé, lo superé y ahora estoy aquí. ¿Y mañana vendrá otra cosa? Sí, pero mañana es mañana, no es hoy. Que los miedos tratan mucho de eso, de mañana es mañana, no es hoy, no es en este momento. Diferenciáis en el ebook que tenéis el paciente activo con el paciente de pastilla, que me gusta el término. Bueno, hablarnos de esto. Pues un poco lo que decíamos, ¿no? Cuando nos dan el diagnóstico y entramos en un mar de dudas, podemos tomar dos opciones: o hacer caso a vete a casa y actúa como si nada, ¿no? Tómate este medicamento y ya está. Es decir, paciente de pastilla, de como si a mí no me pasase nada, yo me tomo lo que me han mandado y ya está. Y el paciente activo, que no es incompatible con la pastilla, por supuesto, pero decir, vale,
qué está en mi mano, qué puedo hacer yo en el resto de áreas. A veces el paciente activo tiene un parálisis por análisis, que esto también pasa mucho ahora, que hay mucha información, entonces de repente quieres hacer todo tan bien, quieres informarte de todo tanto antes de empezar a actuar que también te paralizas, ¿no? De ¿qué hago? ¿Cuántas cosas hay que hacer? Y nosotros intentamos hacer todo lo contrario, ¿no? Abrimos un poco el caminito en todas las áreas, en las 3 áreas que tenemos, para poder facilitar esta toma de acción por parte del paciente activo. De hecho, siempre lo decimos, ¿no? Que al final las personas que llegan a 180 el cambio, nos lo ponen facilísimo, porque al final es gente que viene en búsqueda de eso. Entonces, pues siempre es muy fácil trabajar con ellos. Pero bueno, eso, un paciente activo es persona que dice, vale, esto es lo que tengo, ¿qué puedo hacer yo? Que está en mi mano y toma acción. Ujú. Además, está Sí. perdón, el paciente de pastilla, que es ese que no pasa nada, me toma la pastilla, pero también yo le veo como un paciente que se toma la pastilla, se queda en el sofá y no se está dando cuenta de que está empeorando muchísimo la situación. ¿Por qué? Porque sí pasa. Y además lo está pensando que sí que pasa. Lo que pasa es que piensa que no tiene que hacer nada más. Pero el sedentarismo pasa factura, la inflamación por la alimentación pasa factura, el estrés pasa factura y todos estos desencadenantes hacen que tú evoluciones más. Entonces sí pasa muchísimo Mm. si te quedas tomándote una pastilla solamente. Sí, y luego creo otra cosa que quería comentar. Ese paciente a veces al final está metido inconscientemente en el rol de enfermo y en el no puedo, porque soy enfermo, entonces no puedo hacer nada más. Es a nivel inconsciente, claro. O sea, y incluso se puede, con la familia o con el entorno, se puede perpetuar, ¿no? Porque ya es el enfermo el que tiene, el que tiene esta patología. No sé si lo veis, cómo se puede salir de aquí, qué apoyo o cuál sería el buen apoyo, ¿no? No quizá el pobrecito y animar a quedarse quieto y no hacer nada porque es un enfermo, sino el motivar a moverse. Sí, esto lo Sí. vemos mucho, ¿no? Ese papel ay, perdón, Pablo, de No, víctima, no, bueno, de no. víctima, sí, de identidad de enfermo y además cogemos ese rol con la gente que nos rodea, en nuestro trabajo, en nuestra familia y la identidad de enfermo es muy difícil, hay que cambiarla y hay que cambiarla desde eso, desde la identidad, entonces no es tan sencillo eh, como un cambio cualquiera, entonces eso lo trabaja mucho Laura. Y es muy importante porque es que hasta que no cambias esa identidad, sin darte cuenta, estás frenando tu progreso a estar mejor. De hecho, Porque, creo que tiene que ver con la responsabilidad como personas. Mi momento llegó, el momento de esta parte de paciente activo, de esta parte de quitarte la careta de la víctima, cuando me cavé un pozo enorme, ya no cabía más abajo, entonces ya solté la pala, dije ya no quiero cavar más y pedí ayuda. Pero es algo que aunque los familiares, los neurólogos, con las personas que se acompañen puedan decírselo al propio paciente, hasta que el propio paciente no toma la responsabilidad entendida como libertad, la libertad de acción, que es que responsabilidad y libertad es un mismo término. Parece que responsabilidad es tengo que, no, es la libertad de decidir cómo quieres estar de aquí en adelante, quién quieres ser. Lo que pasa que es que cuando somos víctimas, y aquí a lo mejor pongo un poco, hago alguna ampollita, tenemos beneficios, obtenemos beneficios, nos cuidan, es un cuidado de los demás, no tuyo, nos hacen más caso, pero ¿qué es eso? Si la que te tienes que hacer caso, o el que te tienes que hacer caso, o la que te tienes que cuidar, o el que te tienes que cuidar es tú a ti mismo tomando decisiones, tomando acción. Entonces yo creo que este primer paso lo tiene que dar el propio paciente, incluso a veces sabiendo que está en el papel de la víctima, aunque le duela, dar ese paso y decir, adelante, venga, aunque me toque ver lo que no me gusta ver de mí mismo o de mí misma, lo voy a ver porque sé que es para mi beneficio. Mm. ¿Qué papel tiene la familia la familia o la gente más cercana en este aspecto? O sea, ¿qué tienen que saber para
apoyar de una forma positiva, de una forma buena, y no apoyar muchas veces porque no nos damos cuenta, y a lo mejor estamos perjudicando al paciente, a la persona. Bueno, yo creo que la familia, ya no hablo más, chicos. Yo creo que la familia tiene un papel fundamental, la familia y el entorno, pero que muchas veces son personas que están desinformadas. Entonces, tener cierta educación sobre la esclerosis múltiple, incluso por su propia cuenta de, bueno, pues a ver qué le está pasando y a lo mejor también preguntar desde una manera muy asertiva, desde el cariño y desde las ganas de ayudar a la persona, entendiendo a la persona que está enfrente. Escuchar empáticamente, ¿vale? A la otra persona, oye, ¿qué deseas? Yo, en mi caso, ahora mismo que me cuido un montón, muchas veces no he entendido por qué me cuido. O si voy a hacer ejercicio todos los días, joder, ¿qué vas a hacer ejercicio todos los días? Y al final, este verano me ha tocado decir un montón de veces, es que es parte de mi tratamiento. Y cuando dices esto, joder, la gente dice, ah, vale. Pero hasta que no te pones, el paciente dice, oye, mira, que es que esto me viene súper bien. Pues poder hablar de esa manera efectiva para que los demás te entiendan, pero que también los familiares y el entorno también lo entiendan, ¿vale? Y que se adapten un poquito a las circunstancias y que también el propio paciente se adapte a las circunstancias de los demás. O sea, volvemos ahí al papel de la víctima, ¿o no? Mm. Y Yo creo sobre sí. todo ofrecer mucha ayuda a la independencia, porque muchas veces se genera esa parte de dependencia. Tú no puedes, es que ya no debes, no tienes. Perdón, eso lo decido yo como paciente y como persona. Si Mm. puedo, debo o quiero hacerlo. ¿Vale? Sí, iba a decir que en este papel de familiar yo creo que Pablo tiene algo que decir. No, decía que este punto me parece tan importante como complejo que es, en el sentido de que ya solo por los síntomas que padece una persona diagnosticada con esclerosis, claro, hay síntomas que sí el entorno tal, pues los puede apreciar, como puede ser, pues, como decíamos antes, temblores o trastornos del habla, de visión y tal, pero hay otros que se dan con mucha frecuencia, como puede ser la fatiga, problemas de movilidad, pero bueno, que son sensaciones, digamos, invisibles, internas, que eso el entorno no lo ve. Y parece que como no lo ve, la persona que tiene la enfermedad, pues es que me encuentro que es que me arrastro, o sea, no voy, pero venga, hombre. Y es complicado, es muy complicado. Yo, esa parte es verdad y además es algo que los pacientes lo dicen mucho, no me entienden. Mm. Y desde aquí, desde esta visión de paciente, me doy cuenta de que muchas veces no me entienden porque no me explico. No me explico yo. No, o sea, yo no tengo que, no tengo que creer que los demás tienen que entender cómo yo estoy si no lo explico. O sea, yo cuando tengo fatiga ya no hace falta que lo explique porque lo he explicado 3 o 4 veces. Y ya con 3 o 4 veces la gente más cercana tuya se entera y los que no son cercanos tuyos ya ni te interesa. Que sepan nada, por lo menos este es mi caso. Pero yo la fatiga, por ejemplo, la explico. Mira, me acaban de poner 2 grilletes en las muñecas, cada grillete pesa 20 kilos y 2 en las piernas y uno en el cinturón. Y tengo que seguir el ritmo que sigue la sociedad, que sigue la vida, trabajo, familia, hijo, actividades, y no puedo. Necesito descansar, necesito tomarme un tiempo a solas. Gracias, agradezco que lo tengas en cuenta y que me dejes, o sea, desde una comunicación muy sincera y con ganas de que la otra persona te entienda. Si luego la otra persona no te entiende, te sigue animando, pues decir, mira, que entiendo que tú me quieras animar, pero es que no lo necesito. Yo no necesito que me animes, esto es algo con lo que tengo que convivir y te estoy explicando lo que es. ¿Vale? Qué bien explicado. Nos metemos en la parte de ejercicio, de actividad física, de deporte. Yo creo que lo primero que piensa una persona diagnosticada es, vale, tengo una enfermedad importante, además con problemas de sensibilidad, de movilidad, no puedo entrenar. El deporte está contraindicado. Sí, mira, yo bueno, te cuento y que lo cuento siempre. Cuando empecé, bueno, cuando acabé los estudios y tal, empecé a trabajar en una clínica neurológica y tal, pues recuerdo que al inicio, ya te hablo de pues, 15 años, la tendencia era a paciente diagnosticado con esclerosis, bueno, esclerosis y otra, pero bueno, en este caso esclerosis,
a pasividad. O sea, paciente camilla y en este caso el terapeuta, en este caso yo, movilizar. Claro, yo tuve la suerte de que en la clínica en la que llevo trabajando y demás, pues sí que daban mucha flexibilidad al profesional a la libertad de enfocar lo que es la sesión, el tratamiento, en este caso con el tema del ejercicio, pues eso, la libertad de que sea el propio profesional el que llevara, digamos, la guía del tratamiento. Y yo en ese sentido, es que a mí la pasividad de eso, camilla, tal, no podía. Y gracias a Dios esa tendencia ha cambiado totalmente. Si antes eso, pasábamos de camilla, moviliza, que no se canse, ahora es totalmente lo contrario. Ahora, de camilla, yo por mí, que las tiren todas a los contenedores de basura, porque está más que claro que lo que realmente es eficaz es el tratamiento activo. Y en ese sentido, pues eso, pérdida absoluta de miedo, al contrario. O sea, desde aquí digo al 200% que lo eficaz es ejercicio activo, no terapias pasivas, pero al 200%. Dentro de ese ejercicio activo, explícanos cuándo o si se recomienda el ejercicio o el entrenamiento de fuerza, si es con alta intensidad, si está indicado deportes más aeróbicos, correr, nadar, no sé, caminatas, todos, no sé. Sí, sí, sí. Mira, aquí entra lo bonito. Lo bonito en el sentido de que siempre hay que partir de la persona, o sea, de cada caso individual. O sea, es lo que hablamos siempre, las 1000 caras. Es que dentro de la misma, esas clasificaciones que relativamente es bueno, que mencionábamos al principio y tal, es que dentro de dos personas en la misma clasificación pueden estar en un estado totalmente diferente. Entonces, es lo bonito en el sentido de que hay que adaptar lo que es la prescripción del ejercicio al momento y a la persona. Sí que es verdad que, esto no digo yo, sino por estudios, de que digamos que el trabajo de fuerza, o sea, un trabajo de base de fuerza, pues digamos que ahora mismo es el indicado por todos los beneficios que aporta el trabajo de fuerza y a mayores porque parece ser que ayuda a la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas. Dentro de todo esto, y mi opinión personal en cuanto a la individualización, a mí me gusta decir que no seas fiel seguidor de un solo método, sino que seas conocedor de todos de ellos y todos tienen sus cosas buenas. A mí me gusta ejercicios de pilates, me gustan ejercicios de yoga, trabajos de fuerza, que si crossfit, pero dentro de eso, cada método tiene sus cosas buenas y sus cosas, no voy a decir malas, pero menos buenas. Hay ejercicios de tal que yo no comparto, pero a la vez hay los que no comparto y los que sí utilizo. Entonces, bueno, un poco por ahí es mi forma de pensar, siempre, bueno, eso partiendo de lo que nos aporta la ciencia, evidentemente. Interesante, ¿no? Que el ejercicio de fuerza aumente la neurogénesis. Luego, y yo creo que el mensaje que me quedo, o que nos debemos de quedar, que al final lo importante es moverse. O sea, que no sea, que el mensaje no sea todo lo contrario. Diagnóstico y me quedo quieto. No. Cada persona necesitará su ejercicio adaptado al momento, pero que te tienes que mover, vamos. Sí, sí, un poco lo que lo decía Laura, es que ya no es solo por beneficio bueno, pues de mejorar síntomas y tal, sino que el no hacer te puede conllevar a otras patologías. O sea, el sedentarismo que si te conlleva problemas cardiovasculares, que si la obesidad, que si no sobrepeso, ta. Claro, al final no te llega con estar diagnosticado con una patología que le voy a sumar unas cuantas más por no hacer por no tener el hábito de realizar ejercicio físico de forma continua, habitual. Sí, claro. Por no hablar directamente de sedentarismo, igual a inflamación y una Sí, patología autoinmune, pues fíjate cómo nos viene encima estar más exactamente. inflamados. Pescadilla que se muerde la cola, exactamente. Mm. Y otro cambio de tercio, nos vamos más a nutrición. ¿Qué papel tiene la nutrición en una autoinmunidad, en este caso esclerosis múltiple,
y qué objetivo principal se puede decir. Si hay uno, yo intento que con la nutrición hacer esto. Bueno, la nutrición, como en todo, pues al final tiene mucha importancia porque evidentemente pues es lo que le estamos dando de energía al cuerpo, de nutrientes para que el cuerpo funcione de la mejor manera posible. Entonces, ya partiendo desde la prevención, lo tiene. Un papel fundamental, yo creo que el papel más modulador que tiene la nutrición es el de bajar inflamación. El de bajar inflamación y modular el sistema inmune, porque al final, pues en una enfermedad autoinmune, como es la esclerosis múltiple, hay una hiperactividad del sistema inmune. Más que hiperactividad, es que el sistema inmune se está confundiendo, ¿no? Está reconociendo algo propio como extraño. Entonces, el papel fundamental aquí que podemos dar a la alimentación, a la nutrición, es bajar esa inflamación y modular esa respuesta inmune para que no esté en esa excitabilidad del sistema inmune. Entonces aquí pues entra en juego mucho pues la composición de la microbiota y que al final el sistema inmune está ahí, en ese intestino, ¿no? Sí, microbiota, permeabilidad intestinal, es que es evidente que son los primeros objetivos. Luego, con lo que has dicho, ¿no? Ese reconocimiento o ese fallo en el reconocimiento de lo propio con lo ajeno. Creo que hay alimentos polémicos que quizá podemos, si estamos ingiriendo, se lo ponemos más difícil todavía al sistema inmune. Y hablo de gluten, lácteos, puede que también carne de mamíferos. Cuéntanos sobre esto. Pues sí, como decías, hay algunos alimentos que al final siempre que comemos, el sistema inmune está ahí en el intestino y tiene sentido porque estamos todo el rato ingiriendo cosas de fuera. Entonces el sistema inmune va a estar ahí en ese intestino intentando no reconocer si lo que estamos metiendo está bien o no. Y en cuanto no, pues generar esa respuesta inmune lo más potente y eficaz posible. Entonces hay algunos alimentos o algunas partes de algunos alimentos que van a ser reconocidas como por el sistema inmune y van a generar esa respuesta. En una persona sin patologías y aparentemente con una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria adecuada, no tiene por qué generar ningún problema. Pero pues ya en personas que conviven con esclerosis múltiple, pues tenemos que tener en cuenta el gluten, por ejemplo. El gluten es una proteína que está en algunos cereales, pues como el trigo, la cebada, el centeno, y al consumirlo, el sistema inmune se va a activar, va a reconocerlo como extraño y va a activar esa respuesta inmune. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de retirar el gluten, que esto es importante, es que las personas con una enfermedad autoinmune se hagan un buen diagnóstico o no, o sea, que se descarte bien la celiaquía, porque las enfermedades autoinmunes pueden venir juntas, ¿no? Es más frecuente, hay más probabilidad de que una persona que tenga una enfermedad autoinmune tenga varias, ¿no? Porque al final es un fallo del sistema inmune, entonces si el sistema inmune está medio funcionando mal, pues es normal que pueda reconocer otras cosas como extrañas. Entonces, una vez que se ha descartado celiaquía, aún así sí que hay que retirar el gluten. En los lácteos ocurre lo mismo por la caseína, por la proteína de los lácteos. Y como tú decías, en la carne de mamífero existe también una molécula, el Neu5Gc. Siempre lo digo mal, ¿lo he dicho bien, Pablo? Sí, ¿no? Neo5Gc, sí. Sí, digo, como soy disléxica, siempre mezclo las GC o CG, no Con sé. el AC. Nosotros tenemos el AC, es el humano, y el Exacto, GC es el de del otros, mamífero. el de otros mamíferos. Entonces, lo que Entonces, esa dice, proteína, sí, sí, claro, lo que nos dicen algunos estudios, o lo que nos dice la ciencia, es que es un azúcar estructural, o sea, no se digiere, se puede, como se parece tantísimo, se puede incorporar a estructura propia y ya un sistema inmune que ya sabemos, porque está ahí, en este caso ya hay una patología autoinmune activa, podría activarse atacando al tejido propio a lo propio. porque tiene un azúcar que no es nuestro, o sea que al final no está atacando a lo propio, que está actuando bien. Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, yo en este caso, por ejemplo, la carne de mamífero, en vez de quitarla del todo, la reduzco. No la reduzco, pues, no sé, a una vez a la semana, por ejemplo. Claro, carne de mamífero metemos, pues, cerdo, vaca, oveja, o sea, todo esto, ¿vale? Y potenciar, pues, otro tipo de proteína, pues, sea pescado, huevos, carne de aves como pavo y pollo. Además, bueno, el pescado que ya de por sí es antiinflamatorio. O sea.
Claro, Bueno, exacto. que era lo siguiente, ¿no? Que luego con qué viene la, la comida. Entonces, imagino que tenemos que tener en cuenta también los tóxicos que se pueden incorporar. Claro, de hecho, con el tema de gluten, siempre hablamos de gluten, pero siempre ahí está el debate de dónde está el problema en esta permeabilidad intestinal que se genera, que se cree que es el origen de muchas enfermedades autoinmunes, esa hiperpermeabilidad, ¿no? Que el intestino deje filtrar, deje absorber sustancias que no deberían ser absorbidas. Mucha gente ataca al gluten, pero en realidad ahí hay un gran debate si es el glifosato, que es uno de los pesticidas más usados en cultivos y que al final pues van de la mano, ¿no? Pues al final el trigo viene con todos los glifosatos juntito. Entonces, pues dentro de los pesticidas y todo lo que tenemos, también pues por ejemplo en el pescado, tenemos que tener cuidado con los pescados de gran tamaño por la cantidad de mercurio que tienen, porque esto es algo que tampoco sabemos mucho, está ahora esa medicina ambiental muy en auge, pero también que haya tóxicos, que consumamos tóxicos, esos tóxicos se pueden quedar en nuestro cuerpo y que el sistema inmune intentando eliminarlos se genere una enfermedad autoinmune ahí también. O sea, es una de las posibles causas, ¿no? El origen de las enfermedades autoinmunes es múltiple, evidentemente se tienen que dar un montón de condiciones para que se desarrolle, pero una de las cosas que se barajan es la presencia de tóxicos en el cuerpo y el sistema inmune atacándolos genera una respuesta autoinmune. Te encuentras, tú que llevas esta parte, es relativamente normal que te encuentres en pacientes con niveles altos de tóxicos, de metales. Pues justo en pacientes de 180 nunca he medido metales, pero bueno, pues sí, en mi consulta personal Sí. sí que me encuentro a gente con... Claro, no es una prueba que se haga muy habitual, se hace cuando sí que hay signos muy neuroinflamatorios o algo muy concreto que te haga sospechar de que puede haber ahí una toxicidad. Y yo eso, no tengo una amplísima experiencia en pacientes con metales, pero por supuesto que los hay, sí. Y ya no solo metales, tóxicos, ambientales, al final estamos expuestos todos y es inevitable, o sea, no nos podemos volver locos en este aspecto, pero sí que podemos aprender e ir poquito a poco pues haciendo diferentes cambios en el día a día que pueden ser muy tontos, pueden ser, siempre pongo el ejemplo de cambiar los tuppers de plástico a cristal, pues es algo que puedes ir haciendo poco a poco y que se queda ahí. Y luego ya pues pasar a cambiar a lo mejor algún cosmético, geles, pastas de dientes, cosas así, que son muy del día a día, poquito a poco, pero que al final el problema de los tóxicos no es la cantidad que nos metemos, sino las pequeñas cantidades muy continuas que estamos ahí goteando en que te levantas por la mañana, te lavas los dientes, usas un gel, un desodorante, luego la colonia, el perfume de la ropa de la lavadora, o sea, y La solo te has vestido por la acumulación. mañana, es la Sí. acumulación. Mm. Mm. Y luego, pues, no sé, otras estrategias, como puede ser ayuno intermitente, o no sé si recomendarías Mm. un ayunos más largos. Aquí al final, bueno, es adaptarse un poco a cada persona, pero en enfermedades autoinmunes, dar el descanso al sistema inmune, es decir, dar el descanso al digestivo, al sistema digestivo, es fundamental. Siempre que se pueda, yo siempre recomiendo hacer 2, 3 comidas al día. Si evidentemente haces muchísimo deporte y tienes que meter más comidas, pues hacerlas, pero siempre dejar un descanso digestivo, ¿no? Más que un ayuno intermitente como tal, que evidente que hay muchísimos estudios que ven beneficios, sobre todo a la hora de bajar inflamación, sobre todo dejar un descanso entre comidas, no estar todo el rato picoteando para que se produzca esa bajada de inflamación que ocurre. O sea, es fisiológico que cada vez que comamos nos inflamemos un poquito. Al final, lo que os decía antes, ¿no? Cuando comemos, el sistema inmune se tiene que activar para ver si lo que entra está bien o no. Entonces, esa pequeña inflamación que se produce, que le demos tiempo a que baje. Y luego, por supuesto, yo siempre aprovecho el descanso nocturno, que por lo menos de cena a desayuno o a primera ingesta pasen unas cuantas horas, que es muy fácil de hacer ahí. Igual que a lo mejor entre el ayuno durante el día va a depender mucho de las costumbres y todo, sobre todo el ayuno nocturno es bastante sencillo de cumplir por todos. Porque deberías estar durmiendo. Claro. Sí. Que, además de la alimentación, que hemos dicho por lo que sería recomendable retirar, alguna suplementación básica, y no quiero que
que quede como recomendación para todo el mundo, pero algo que diga, pues mira, pues es que esto es muy normal que la mayoría de pacientes tengan que tomar esto y esto. Bueno, empezando por la gran vitamina D, que es que esa siempre, en cualquier persona, pero en enfermedades autoinmunes, se sabe que además es una prevención, o sea, tener niveles adecuados de vitamina D en torno a los 40, 50, 60 sería lo adecuado como prevención, y luego ya como tratamiento. Además se sabe que muchas personas con enfermedades autoinmunes tienen resistencia a la vitamina D, es decir, que a los receptores de vitamina D, entonces que los niveles de vitamina D incluso deberían ser mayores. De hecho, existen protocolos, el protocolo Coimbra, que son dosis de vitamina D a altas dosis, que eso, bueno, eso lo tiene que realizar un médico especializado, pero bueno, nosotros como 180, pues sí, yo pauto siempre vitamina D, hay que medirla y dependiendo los valores que se tenga, pues se pone una pauta, una dosis para subirla o por lo menos para mantener. La vitamina D se consigue con el sol, pero es que no nos exponemos al sol prácticamente. Y ya no es que no nos expongamos, es que también vivimos en ciudades contaminadas que eso se hacen de filtro. Y cuando nos exponemos al sol lo hacemos en verano con protector solar que no genera vitamina D, hacemos ese filtro. Es decir, yo siempre digo, pensad, si tú en invierno te da el sol algo, si te levantas, te metes en el metro cuando está de noche y sales a las 6 de la tarde cuando también está de noche, o sea, ¿y cuánto exponemos de cuerpo? Entonces, bueno, vitamina D, por mucho que pensemos, hay que medirla y suplementarla, porque en la alimentación no se consigue, ¿vale? Primero, para que los alimentos tengan vitamina D, los animales tienen que estar expuestos. Es decir, para que un huevo tenga vitamina D, tenemos que asegurarnos de que esa gallina ya está al sol. Y aún así, y con todo eso, nos supondría un 10% de la vitamina D que necesitamos toda la alimentación. Así que hay que suplementar. Luego, magnesio, que vendría muy de la mano de la vitamina D. Además, para que esta vitamina D y la absorción del calcio y todo esto se haga correctamente, el magnesio me parece un mineral fundamental que además está muy deficitario en los alimentos a día de hoy porque explotamos tanto las tierras que las tierras son muy pobres en magnesio. Y también yo siempre pongo estos tres como básicos. Omega 3. Omega 3 que lo podemos obtener sobre todo de pescados azules de pequeño tamaño para evitar esto del mercurio, en sardinas, boquerones, anchoas. Y también de manera vegetal, aunque no, luego lo tenemos que activar y no todo el mundo lo activa de la misma manera, pues en semillas de chía, en frutos secos como nueces. Y si no, pues suplementado, ¿no? Un buen suplemento de omega 3, importantísimo, un buen suplemento de omega 3 al que se le haya quitado los metales. Porque hay mucho suplemento de omega 3 muy barato y nos podemos estar ahí metiendo mercurio Sí. perfectamente. Sí, hay muchos suplementos de todo tipo con unas calidades dudosas. Sí, y eso abre las puertas a las críticas que reciben los suplementos, ¿no? Los que no son medicamentos, porque al final los medicamentos tienen que cumplir una normativa para poderse vender muy estricta y los suplementos no. Pero hay suplementos que cumplen todo esto y bien, entonces también está en nuestra mano pues saber lo que mandamos y lo que no. Y sobre todo yo siempre en el omega 3 lo digo, el omega 3 barato, mala señal. Sí. Bueno, yo creo sí, o sea, tres básicos y luego, pues evidentemente, ya si hay otros déficits, se observan otras cosas, pues cada uno Claro. habrá que personalizar. Laura, después de lo que nos han contado Pablo y Marta, que es como un montón de cosas para hacer, esto abruma a una persona. Además, a una persona que sea un paciente activo, que quiera hacerse cargo de su patología, que quiera mejorar, pero dice, vale, ¿y qué hago? Wow, pues hay que quitar de la alimentación esto, hay que hacer este tipo de deporte, de suplementación tenemos esto, te estalla la cabeza. Entonces, yo creo que como para cerrar todas estas recomendaciones, bájanos a tierra. Claro, al final esto puede abrumar, pero tenemos toda la vida para hacer todos estos cambios y eso no se nos tiene que olvidar. A veces pecamos de ser muy cortoplacistas cuando queremos hacer cambios, es como todo ya, y eso nos genera, además de un nivel altísimo de estrés, es un imposible, porque ya se sabe
como dice Pablo, que lo importante es generar adherencia y para ello tenemos que ir poquito a poco y de eso se trata 180 grados el cambio, pero cuando a lo mejor hay algún paciente que está con nosotros y es que claro, estoy haciendo esto y luego esto, bueno, las cosas se pueden hacer a golpe o se puede hacer poco a poco y cada uno tiene que elegir cuál es su ritmo y para ello este programa totalmente personalizado. O sea, es que no nos inventamos, o sea, todo esto son pautas que se suelen hacer, pero luego todas estas pautas se centran en la persona. Entonces, si una persona nunca ha hecho deporte, desayuna bollicao todos los días y cena bollicao todos los días y su vida es el estrés, pues como le pongamos a hacer todo esto desde el primer día, pues no continúa. Entonces, de eso se trata el equipo, de ir adecuándonos a la persona, haciendo cambios paulatinamente para que ella esté bien, esa persona esté bien con los cambios que está haciendo, que esté feliz, que además que vea los resultados. Jolín, estoy más desinflamada, me siento mucho mejor, tengo más equilibrio, tengo una mejor relación con mi gente porque me comunico mejor y al final es un compendio de muchas cosas personalizadas. ¿Qué proyecto más bonito tenéis? Bueno, vamos a las preguntas para cerrar el episodio que le hago a todos los que pasan por aquí. La primera es que nos recomendéis un libro, podcast, serie, película, cualquier cosa que se os ocurra, no tiene por qué ser de este tema, pero bueno, que os parezca interesante, que queráis compartir y que le pueda servir a la gente. Bueno, Bueno, pues yo, primero vamos a hacer promoción. por favor. Voy a decir las dos cosas nuestras. Nuestro ebook, que es y con esclerosis múltiple que puedo hacer yo, que bueno, al final lo vimos desde una necesidad de decir, hay mucha información, hay mucho jaleo, vamos a hacer lo básico, dudas más frecuentes y ahí juntamos un poco, pues, un poquito de teoría básica y primeros pasos, ¿no? Para entender un poco qué es la esclerosis múltiple. Yo creo que es una guía que Laura decía que le hubiese encantado tenerla en el momento que a ella la diagnosticaron. Era un poco Yo la vida. viendo esa necesidad. El ebook Y está muy bien, tengo que decir, que me lo he leído antes de la entrevista y está muy bien, porque es muy clarito cómo está aplicado y pues básicamente de todo, bueno, hay más de lo que hemos hablado hoy, pero súper organizado, así que muy guay, enhorabuena. Y luego el podcast, pues también tenemos un podcast como buenas frikis de podcast que somos nosotros. Hemos creado uno que yo creo que es otra forma de consumir contenido muy interesante en formato cortito y se llama Da un giro a la esclerosis múltiple. Y empezamos el año pasado y ahora volveremos a retomarlo a tope. Muy bien. Esa es mi aportación. Sí, de todas formas lo voy a dejar en notas del episodio, pero está bien que lo digas. Para el que no lee las notas de los episodios, que yo soy uno. Yo también. ¿Más cosas? Pues yo recomendaría el podcast de Marta, está súper interesante el que tiene ella en solitario, Nutrición Gracias. Imperfecta, porque además de que Marta tiene una manera de hablar y de dar la información súper sencilla, pero a la vez estás consumiendo una información súper especializada, entonces es un puro deleite, además de que tiene entrevistas con gente muy interesante. Y bueno, yo ese podcast está en mi lista de favoritos al igual que el de Pablo Jiménez. Y luego, por otro lado, me gustaría nombrar a Nazaret Castellanos, es una divulgadora, una neurocientífica que es una pasada, como explica lo que hace nuestro cerebro cuando meditamos, cuando descansamos, o sea, pone de manifiesto todo esto que estamos diciendo para la población en general y además habla de conceptos muy difíciles y les hace muy fáciles, así que totalmente recomendable. Y un libro que a mí me gusta mucho y para todos los pacientes recién diagnosticados y para aquellos que lleven más años, les diría que leyesen El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Este hombre fue un prisionero en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Mataron a toda su familia, se quedó él solo y tiene frases de verdad que te hacen pues, ver la vida de otra manera. Al final, cuando convives con una patología así, piensas que lo peor te está ocurriendo a ti, pero
o sea, puedes ver otras personas como han superado circunstancias muy adversas, y hay algunas frases como, por ejemplo, una que me encanta, que es la última de las libertades humanas. Lo último que podemos elegir el ser humano es elegir nuestra actitud en cualquier conjunto de circunstancias, es decir, elegir tu propio camino. Como quieres vivir, esto es tu percepción, lo que cambia todo. Así que estas dos cosillas, yo quería aportar estas tres cosillas. Ahí queda. Pues yo os voy a ser sinceros. No me da la vida ni para leer libros ni para escuchar. Y poco escucho, la verdad. Porque ni me acuerdo, sinceramente. Ahora hablando de esto, digo, joder, ¿y cuál fue el último libro que leí yo? Es que ni me acuerdo. No me acuerdo. Pero No se series puede. de niños pequeños, sí, ¿verdad, Pablo? Te puedo decir las que quieras. Te puedo recomendar las series que quieras. Digo. Pues No sé, hay alguna película de Disney, de las nuevas, que son muy interesantes para poder ver. ¿cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cómo se llama la de que se muere uno de los personajes y va, es como que sigue habiendo vida? ¿Cómo se llama? Soul. Soul, me encantó esa Ah, película. vale, es la nueva de este año, ¿no? Como ver la muerte desde otro punto de vista y el miedo que nos da la muerte, el estar enfermos, se ve desde otro punto y además me gusta mucho porque, se lo están metiendo, ya está ahí para los niños. Es como ver la muerte desde otro punto de vista. Mm. Bueno, bastantes recomendaciones de todas formas, ¿eh? Hemos dado ya. Y la última pregunta es, ¿qué es la salud para cada uno de vosotros? Bueno, yo cuando me entrevistaste ya en tu Sí, podcast creo que respondí y voy a responder lo mismo. Para mí la salud es libertad. O sea, es tener... y ya, pues no me voy a extender porque el otro día me extendí. Pero sí, cuando vi la pregunta dije, es que esto ya lo hablamos. Yo la definiría como un bienestar, o sea, dentro de un equilibrio, pero en un estado de bienestar. Claro, eso bienestar engloba muchas cosas, pero bueno. Por no enrollar mucho el tema, si tengo que buscar una definición de salud, yo me quedaría con el bienestar. Pues yo la salud para mí no es la ausencia de enfermedades, que también es muchísimo más. La salud es como muchas áreas, entre ellas el bienestar físico, por supuesto. Cuando convives con una patología, el bienestar físico es de esos primeros detonantes que quieres estar bien. También es la ausencia de dolores o de enfermedades, de otras patologías. Pero también los aspectos, tener un equilibrio mental y emocional, para mí eso es salud. Y también tiene que ver con las relaciones sociales, con la felicidad, con la calidad de vida, con cómo es de satisfactoria mi vida con otras personas. Y algo que para mí es clave a día de hoy, que tiene que ver mucho con la salud, es la prevención. Es prevenir cualquier tipo de enfermedad, eso es salud para mí. A través del autocuidado, por supuesto, a través de 180 grados al cambio. bueno, pues ahí queda. Yo ahí nada que añadir porque cada uno es su definición. Hemos terminado. No sé qué tal lo habéis visto, si queréis añadir algo, si nos hemos dejado cualquier cosa por el camino, pero yo creo que hemos hecho un buen repaso y espero que sirva realmente al que lo pueda escuchar si conoce a alguien con la enfermedad, si conoce a algún familiar de una persona, un amigo de una persona que tiene la enfermedad o que esté recién diagnosticado, pues ya tienes ese proyecto y bueno, pues espero que este episodio pueda ayudar a alguien. Seguro que sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y Pablo.